Muy buenas tardes, amigos. Les saluda el ingeniero Pedro Salas Moris desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, rtvciblima.com. Como siempre, nosotros entusiasmados del seguimiento que ustedes tienen a nuestros programas, del interés de conocer todas estas entrevistas que presentamos permanentemente y que llevan por intención mejorar el conocimiento de todos nosotros los ingenieros que estamos permanentemente en la lucha de mejorar nuestro país. Y no solamente en el campo retórico, como hay otras profesiones, sino también en el campo real, en las carreteras, en las minas. Pero la formación de un profesional, todos sabemos que tiene que ser complementaria. Y por eso hoy día me acompaña una gran amiga, una gran profesional, la doctora Yasmina Riera Virú, la cual, además de ser una profesional del derecho, ha desarrollado diferentes estudios en administración y dirección de proyectos, en elementos no solamente educativos, sino fundamentalmente trascendentes en lo que el ser humano tiene que desarrollar para tener y no ser. Yasmina, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Bueno, es un gusto tenerte y el tema es muy atrayente en el sentido de que tú vienes verdaderamente haciendo un trabajo muy importante en lo que es el fortalecimiento del desarrollo. Cuéntanos cómo es este tema. Bueno, en realidad la idea surge ya por el año 2002, cuando estábamos haciendo algunos eventos de capacitación y de consultoría, ya sea para CESAMFAC, también para la Departamental de Salud en La Libertad y otras organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, en los procesos de implementación, ya sea de gestión de calidad, ¿no? Procesos de gestión o de planeamiento estratégico, que en ese entonces estaba en boga, nos dábamos cuenta de que qué es lo que falla, por qué en algunas organizaciones funciona y en otras organizaciones no, un determinado sistema. Entonces, y decíamos, el problema no es que la organización no tenga un proceso establecido, un proceso estandarizado, sino el problema se va a dar en cada persona. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el grupo de personas que están a cargo como pilar de toda organización, el ser humano? Entonces, y ahí empezamos a profundizar, tal es así que para el año 2007 ya sacamos una pequeña publicación de lo que es Construye tu plan de vida, ¿no? Alcanza tu estrella. Es una publicación del año 2007 que ahorita está agotada, ya no hay. Entonces, a partir de esa fecha hemos tratado de profundizar en el tema del ser. Así también tuve la oportunidad de llevar un curso por el año 2010, un curso a distancia de epistemología y nociología. Y en una de las actividades de pronto decía trabajar el tema epistemológico. Entonces yo toco el tema de la verdad. Y al tocar el tema de la verdad, llego a la verdad en el funcionario público. Y todos sabemos, no está quizá demostrado de manera física, pero es tratar con los diversos empresarios e inclusive en las aulas universitarias, cuando tocamos el tema de contrataciones con el Estado, casi todos hacen la mención del famoso diezmo, ¿verdad? Entonces, ese tema, ¿por qué tenemos que llegar al tema de la corrupción? Y allí es donde viene el tema, el tener. Estamos hablando de personas formadas, de personas profesionales, pero que luego estamos más orientadas al tener que al ser. ¿Acaso la persona tiene que tener para ser feliz? ¿Cuál es la finalidad del ser humano? En mis aulas universitarias yo dicto los cursos tanto en pregrado como en posgrado y tengo estudiantes en el ámbito de la gestión pública como en el mismo campo del derecho. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a uno de mis estudiantes, ¿no? ¿Para qué estás estudiando? Entonces me dice, bueno, pues porque quiero una mejora
una escala en mi línea profesional. Ah, qué bien, le digo. Y luego que consigas, ¿para qué? Bueno, va a mejorar mi ingreso. ¿Y para qué quieres un mejor ingreso? Ah, porque quiero comprar una casa. Vivo en un departamento. Interesante. Y luego que compres tu casa, bueno, tengo un solo hijo, quiero tener otro hijo, con mi esposa hemos conversado, queremos tener otro hijo. Muy bien, vamos a suponer terminas tu maestría, mejoras tu línea de carrera, mejoran tus ingresos, compras tu casa, tienes otro hijo. ¿Y luego qué? Bueno, pues hay que disfrutarlo. Tenemos la felicidad. Es lo que buscamos, me dice. Ah, interesante, le digo. Vamos a verlo de manera inversa, le digo. ¿Y qué pasa si no terminas? O bueno, terminas, pero no consigues el mejorar tu línea de carrera y con ello no consigues mejorar tus ingresos, entonces no hay casa, no hay hijo. ¿Y qué pasa? Y bueno, pues ya los compañeros de aula se ríen. Va a ser un infeliz, ¿no? Entonces, y llegamos a este punto. Y llegamos, ¿qué es lo que busca el ser humano? Es la felicidad. Pero ¿tiene que ser una búsqueda o tiene que ser un vivir de día a día? Porque todos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos, ¿no? Entonces, ¿quién es el ser? ¿Qué es el ser? Y de pronto nos preguntamos, ¿quién soy? ¿No? Como decía Ortega y Gasset, ¿quién soy? Y él decía, soy yo y mi circunstancia. Porque cada uno de nosotros va a crear una determinada circunstancia, o como decíamos, tenemos que estar preparados para nuestro escenario futuro. O sea, nosotros tenemos que crear nuestro escenario futuro. Sin embargo, no debemos descuidar el día a día. El momento de estar aquí es disfrutar, es vivirlo, ¿no? Es parte de la vida y con ello es nuestra existencia. Entonces, por allí es donde estamos enfocando el tema del ser. Qué interesante, mira, ese enfoque nos lleva pues al pensamiento de lo que el ser humano tiene que lograr. Como dices tú, no solamente es el conocimiento tecnológico, sino es el fortalecimiento del ser. Y el ser es desarrollar actitudes también ante la sociedad, ante nuestro país, que eso es a veces lo que olvidamos, ¿no? Todos somos una gran familia, yo lo reitero permanentemente. Somos los peruanos que vivimos en un territorio y que todos nos merecemos respeto, consideración y apoyo mutuo. En ese sentido, el tema que tú nos planteas hace pues una reflexión importante, ¿no?, del ser humano y del peruano, que tiene que revalorar principios que de repente también nuestras culturas lo tuvieron, ¿no?, porque ellos eran muy solidarios en sus construcciones, en su vida hasta en la actualidad en las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, dime, ¿qué forma tenemos que hacer para que esto se consolide y se logre en todos los escenarios, tanto universitarios, empresariales, públicos, privados? A ver, aquí hacemos referencia a Sócrates, ¿no? Que decía Sócrates, decía que no sé nada, pero sé que no sé, mientras que los demás creen que saben y no saben, ¿no? Y bueno, pues y así fue como finalmente tiene que, de acuerdo con sus pensamientos, luego termina viviendo la cicuta. Bueno, nosotros, de acuerdo, como decía, la idea surge y se va desarrollando en realidad a partir de del conocimiento de las personas en las aulas universitarias y en algunas entidades en las cuales tenemos la oportunidad de trabajar. Entonces, partimos de un autoconocimiento, ¿no? Partimos de un autoconocimiento. La idea es reconocerme a mí misma, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, porque como seres humanos tenemos todo. A partir de allí yo ver qué es lo que me gusta hacer. No hay algo peor que decir, pues, y lo habrás escuchado también, cuando estamos un día domingo y vamos a llegar al día, mañana lunes tengo que trabajar. Ese tengo que trabajar no debiera de ser, en la medida que tú estás haciendo lo que quieres hacer y es parte de ti. Entonces, por allí va el asunto. Entonces, si yo logro conocerme y saber qué quiero hacer, qué me gusta hacer, entonces voy a poder hacerlo bien.
Pero como conozco también mis debilidades, entonces, ¿en qué necesito prepararme? ¿En qué necesito fortalecerme para hacerlo bien? Y eso no es todo, porque de pronto aquello que yo quiero hacer, que me gusta hacer, no le gusta a los demás. Y además no me va a redituar, lo que decíamos, si yo sé hacer, hago bien y como consecuencia llegará el tener. Porque si tú eres bueno, como comentábamos antes de este momento, te buscan y te pagan pues para que hagas lo que sabes hacer y lo vas a hacer bien. Entonces, también dar una mirada al entorno. Aquello que yo sé hacer, ¿cómo se inserta en el mercado? ¿A quiénes voy a satisfacer con mi conocimiento? De tal manera de que puedo desarrollarme y también voy a satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, por allí es donde le doy el enfoque al desarrollo. Ahora dime, en ese enfoque tenemos que ver también cómo la educación en nuestro país todavía no encuentra una evolución, ¿no?, que quizás tenía antes, ¿no?, y que a través de esta modernidad aparentemente de generar solamente un interés material, ¿no?, y poco espiritual, energético, ¿no?, nos estamos distrayendo en que los niños y jóvenes del futuro peruano tengan ese complemento, ¿no? ¿Cómo se puede fortalecer eso? Bueno, habrás escuchado igual que yo que siempre los políticos dicen vamos a implementar medidas o estrategias para que dentro de 30 años el Perú sea otra cosa. Desde mi punto de vista es muy fácil dejarlo pues para los jóvenes, los niños de hoy, para que dentro de 30 años lo resuelvan. Considero de que esto implica reflexión. Implica reflexión en los docentes ahora. Implica reflexión en los docentes para que puedan formar a esos niños. Porque no nos olvidemos de que el docente es el líder en el aula. Entonces los niños, si el docente le dice A, el docente tiene que hacer A, para que haya coherencia entre lo que dice y lo que hace. Ahora, también diremos, pero ¿de qué sirve que en las aulas se les enseñe a los niños, por ejemplo, valores, cuando en casa ven otra cosa? Entonces digo, ¿dónde están nuestros representantes de los gobiernos locales? Si nosotros tenemos un gobierno local, el gobierno local es lo más cercano que tiene el ciudadano con el Estado, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, los gobiernos locales deben de estar más cerca a la sociedad, más cerca a los ciudadanos, conocer cuáles son las realidades de cada grupo de personas que residen en ese distrito, por hablar de un distrito. Involucrarse, ¿para qué? Para poder estar atrás de los padres, quizá, para que eleven el nivel cultural. Entonces, el niño que aprende en el colegio haya coherencia también con lo que se aprende en el aula, ¿no?, y en casa, se fortalece en el hogar. Claro. Ahora, hace un momento tú tocaste un tema muy trascendente, que es el tener o ser. Y eso del ser, creo que lo debemos sembrar rápidamente en nuestra sociedad para irla transformando en una sociedad justa, equilibrada, solidaria, ¿no?, y que verdaderamente seamos seres humanos que trasciendan no solamente el aspecto económico, que es lo que aparentemente el Perú está buscando, sino mejores hombres, mejores familias, ¿no? Al tener mejores personas, vamos a asegurarnos, por consiguiente, mejores niveles de vida, mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto, si bien es cierto, depende bastante de las políticas públicas, pero más, me parece, depende de cada persona, de cada hogar. Ahora, en este conocimiento que tú estás haciendo, esto involucra probablemente otro tipo de sociedades, ¿no? Yo he escuchado por lo menos las sociedades orientales, ¿no?, que ellos me decían, nosotros más que cuerpo y mente pensamos en el espíritu, en la energía, ¿no? Entonces, sería cuestión también de revisar internacionalmente qué sociedades verdaderamente
mantienen o promueven este tipo de cultura que nosotros deberíamos recuperar? Bueno, yo creo de que en principio como seres humanos todos nacemos con las mismas oportunidades. Lo que pasa es que accidentalmente pues unos nacen en Perú y otros nacen, por decirlo, en Inglaterra o en Alemania o en Canadá. Y que sí, definitivamente, como bien señalas, la cultura, el entorno va a influir también en el desarrollo del conocimiento de las personas. Entonces nosotros podremos tener muy buenos intelectuales, sin embargo el entorno en el que ese intelectual se desenvuelve no va a ser el mismo pues que, digamos, no va a tener la misma oportunidad de desarrollo que si hubiera nacido en otro entorno, ¿no? Definitivamente, por ello los países europeos nos llevan pues años de distancias, ¿no? Muchos años de distancia. Claro, pero es política de los estados, porque yo soy en este momento alguien que viene advirtiendo cómo la formación en Europa de mi primera nieta, con 5 años, que habla 5 idiomas y tiene una cultura y un respeto a sus tíos, a sus abuelos, en una forma así muy cortés, que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Entonces digo, eso es un valor que tenemos que declarar, y los líderes en todo sentido, ¿no? Los gerentes, los subgerentes, deben promover en su personal. ¿Cómo ves tú esa práctica? Bueno, definitivamente, como decíamos hace un momento, los niños aprenden lo que ven más que lo que escuchan. Entonces, si nosotros queremos esos cambios tienen que darse a través de los profesores en las aulas y de los padres en el hogar. ¿Cómo propiciamos, en tanto que somos un país en vías de desarrollo, cómo propiciamos? Me parece tendría que ser hasta cierto punto tarea también de nuestros alcaldes, para aquellos hogares en donde quizá ni siquiera esta conversación que tenemos ahora pueda llegar. Entonces la función estaría en que los alcaldes hagan más trabajo social, más que, bueno, son importantes las pistas, las veredas, pero que se preocupen también en el desarrollo de sus ciudadanos. Me parece que por allí tendríamos que trabajar si queremos hacerlo de manera rápida, porque si vamos a esperar a que cada ser humano vaya evolucionando, a veces en el tiempo le gana el trajín de día a día y se preocupa por llevar el pan a casa y no se preocupa por cómo está formando a un niño. A veces papá, mamá trabajan y ese niño, que puede estar en una familia de muchos recursos o puede estar en una familia de pocos recursos, pero si estés cuidado, entonces ahí es donde viene pues luego el consumo de drogas, en los hogares donde hay muchos recursos, porque tienen el dinero sin que papá, mamá les pregunte para qué, y en los hogares de pocos recursos, bueno, de pronto surge la necesidad y tenemos las infracciones a la ley penal. Claro, eso es una reflexión muy importante para todos nosotros en este momento, que nuestro país está, como se ve en los medios, agresiones, asaltos, o sea, un clima verdaderamente antisocial en general, ¿no? Que es responsabilidad nuestra, o sea, los que todavía estamos vivos, de hacer campaña en las instituciones, en los colegios profesionales, para que los profesionales salgan a las calles, no solamente dando sus mensajes. Yasmina, tus palabras de previa despedida, porque seguiremos conversando en otro momento. Bueno, propiciar, como bien lo has dicho tú, el tema del desarrollo del ser, buscar que haya mayor reflexión en cada uno de los profesionales, porque bien dice, pues, hay un escritor francés, Proust, ¿no? Que dice, no importa que nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces, propiciemos el cambio por cada uno de nosotros, pues, y de nuestro entorno. Gracias, Yasmina. Amigos, como siempre ven,
ustedes están recibiendo mensajes positivos, útiles, no solamente para ustedes, para sus familias, para nuestra sociedad, que la queremos engrandecer porque nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Gracias, Yamina. Buen día. Gracias a ti, Pedro.